Hola, ¿qué tal? El pasado 13 de junio en el Centro Cívico Los Pinos de Alcorcón, el vecino de esta localidad y también escritor Armando Ramos presentó ante amigos y amantes de la literatura en general su última obra. Responde al título Cartas africanas, La sociedad mariposa. Una obra muy crítica, por cierto, de la cual nos va a hablar él mismo, como es lógico. Armando, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Aunque no sé cómo llamarle, Armando, sabio. Lo digo porque si ustedes, puede ser, tengan este ejemplar en su casa, se habrán dado cuenta de que no lo firma Armando Ramos, sino es Sabio Ramogar. Ese es su seudónimo y supongo que tendrá una historia también ese seudónimo. Efectivamente. Sabio viene del primer libro que escribí sobre mi pueblo, que se llama Benamarías, un pueblo cepedano. Y entonces cuento un poco la historia de mis antepasados, instalados ahí en el pueblo, pero no pongo los nombres exactos. Y yo, como hijo de un tal Pedro, que en realidad se llama Plácido, me llamo Sabio. Y a partir de ahí, en todos mis libros, cuando no quiero poner mi nombre, pongo Sabio. Y Sabio es el que escribió las primeras cartas a Lamboni y publicó el libro Sociedad Avestruz, para indicar un poco la sociedad en la que vivimos y explicarle a ese africano amigo de Sabio, que se llamaba Lamboni, y explicarle un poco cómo en España hay un tipo de sociedad, no la sociedad entera, un tipo de sociedad avestruz, que no quiere saber nada, que no quiere ver, que esconde la cabeza, que de ahí no la quiere metáfora. Oír. Y entonces, ahora la respuesta de Lamboni a Sabio, y de ahí el nombre de Sabio. Y de ahí una serie de cartas en las que se habla absolutamente de todo, o sea, hasta de la prensa del corazón, si podemos irnos ya a un tema un poquito pues más intrascendente, ¿no? Pero sí. Y también importante, porque en cierta forma ahora mismo la prensa del corazón está afectando, está conduciendo a la sociedad y no, para mi gusto, muy positivamente. La sociedad mariposa, el título era Sociedad Mariposa. Después puse Cartas africanas para darle otro cariz, otro aspecto, que recordaba un poco la literatura de cartas marruecas, cartas persas de Montesquieu, y dar ese cariz. Pero en el fondo se trata de la sociedad mariposa, esta sociedad ligera, contenta de sí mismo, que no se preocupa de nada cuando hay mucho dinero, cuando hay mucho trabajo, y que ahora cuando llega la crisis se da cuenta de la mariposeada sociedad en la que vive. Y ahora ya descubren que hay que rebelarse un poco, que hay que trabajar, que el dinero no llega enseguida, y que, por ejemplo, esta sociedad mariposa se manifiesta mucho en el cotilleo, en la sociedad que no quiere ver, en el fútbol y otros. Eso es un poco el aspecto holgorio, sí, pero que el fondo es la política de nuestros políticos. Aquí tenemos, por ejemplo, Juventud Divino Tesoro, lo digo para sacar otro tema que también habla mucho de hacia dónde va la juventud ahora mismo, que quizá no se está orientando de la manera que se debiera. Otro título de otra carta, la número 8, Jueces y magistrados independientes, entre interrogaciones, políticos, trabajadores o liberados, también entre interrogantes. Habla del sexo, de la libertad sin seguridad, incluso de las víctimas del terrorismo. Mucho, toda una carta hablando de las víctimas, porque me parece que la sociedad no está haciendo justicia. La víctima es la persona machacada por la sociedad, y sobre todo cuando está machacada por los políticos, que eso es una vergüenza nacional. Dar más importancia al verdugo que a la víctima, apoyar más
a la víctima, apoyar más al verdugo que a la víctima, besar, como digo ahí me parece, besar, abrazar al terrorista y pisar a la víctima. Esa carta es muy importante. País de merda, por ejemplo, ahí ataca duro. Está entre comillas. Sí, no lo he dicho. Porque yo lo leí en un periódico, me parece, que venía como correo electrónico, paisdemierda.com, en internet. Y claro, me interesó mucho. Y ahí venía cómo insultaban a la gente del país, diciéndole país de mierda, país de borrachos, país de... Y al final, lo que digo es, ¿somos un país de mierda? ¿Son los españoles gente de mierda? Y me chocó muchísimo. Y entonces digo, no, efectivamente, hay muchos que nos tratan de país de mierda. Si leemos, por ejemplo, a Arana, el fundador, Sabino Arana, el fundador del PNV, cómo machaca al conjunto de los españoles, cómo los insulta. Y ya digo, ¿y un personaje como este es el fundador de un partido de hoy? ¿Un partido que se dice democrático? Es que precisamente los políticos no salen muy bien parados, ¿no?, en este libro, porque hay muchas cartas dedicadas a ellos. Despilfarro de los políticos, por ejemplo, sería la número 24, intelectuales y prácticas periodísticas, bueno, aquí estaríamos nosotros, infantilismo político, Ministerio de Igualdad, sociedad mariposa hipócrita, régimen autoritario, sociedad sumisa, es decir, no solo la sociedad, pero los políticos aquí tienen un papel importante a la hora de ser diseccionados por su autor, que es usted, pero, obviamente. Ojo, lo digo y lo repito porque mucha gente después me dice, pero es que así no es la sociedad, es que todos los políticos no son así. Efectivamente, esos políticos, esos jóvenes, esa sociedad mariposa, es un tipo de sociedad, no es la sociedad española. Que aquí España es Obamba y los españoles son que no tiene obambeños. Nada que ver con Obama, que es parecido, pero no tiene nada que ver con el presidente de Estados Unidos. Que no quería hablar directamente y que Lamboni hablara directamente de España, sino de Obamba, para que la gente se reflejara ahí, y los obambeños. Es que, ¿quién puede dudar que tenemos una sociedad mariposa? Entre ellos los políticos, entre ellos los jueces. Cuando un político miente, cuando un juez no toma decisiones justas, a sabiendas, porque toda la gente lo ve, se da cuenta de que esa decisión es injusta, de que Bildu presente en la sociedad es injusta, pues eso los clasifico en sociedad mariposa, como antes los clasificaba en sociedad avestruz, porque no quieren ver la realidad. Entonces los políticos todos no son así. Que los jóvenes no son como esos de los macrobotellones, que los veíamos en la Universidad Complutense, que da vergüenza, o como los que pintan las calles y los muebles. Esos son mariposas. Todos no son así, pero esos son los que atraen la atención de los medios de comunicación. Que precisamente medios de comunicación que ahora estamos todos muy fijos con las cámaras, los bolígrafos, todos en ese movimiento 15M. Y precisamente muchas de estas ideas que se cuentan aquí son las utilizadas por el 15M, explicando que este libro fue escrito mucho antes que ellos empezaran con sus reivindicaciones, ¿no? Y nadie nos ha hecho caso. Sociedad Avestruz salió hace ya 4 o 5 años y otros escritores han dicho lo mismo y algunos medios de comunicación también lo decían, que estamos en una sociedad mariposada, avestruz, que no quiere ver la realidad. Y ahora de repente la realidad se ha mostrado y ha aparecido. Así, manda, es verdad, ahora han abierto los ojos la gente y ahora han votado contra esos que les mentían. Quiere decir que la sociedad está viva,
y se da cuenta, pero no tiene medios para expresarse, porque muchos medios de comunicación pasan de la gente, solo se fijan en ciertos temas, en ciertas cosas. ¿Es lo que ha buscado usted con este libro, entonces, abrir los ojos a la gente y que reflexione sobre esos problemas que ahora mismo están candentes en la sociedad? Esa es la finalidad de este libro. Y del anterior también, pero que la gente vaya abriendo los ojos. Lo que pasa que decimos, bueno, ¿cuántos van a leer este libro? Pues esperemos que muchos, para eso esta entrevista. Muy pocos, porque este no pretende ser un bestseller. No, es un libro que se lee y se pasa a la estantería y ahí queda. Ya se olvidan de la historia. Esto es para reflexionar. Para unos pocos, porque hay que tener paciencia, cultura para leer estos libros y detenerse. No, yo no pienso que no voy a ganar ningún dinero, al contrario, sé que voy a perder, pero la idea de llegar a la gente, sé que va a llegar a muy poca gente, pero en fin, a los que llegue, no solamente hoy, dentro de 20, 30, 50 años dirán, anda, mira cómo era la sociedad española entonces, mira cómo vivían, mira qué política tenían, mira qué democracia tan débil tenían entonces, y a ver si progresamos. Claro, porque usted lo hace desde ese punto de vista, no solamente quiere criticar, sino que quiere llamar la atención para eso, para solucionar esos problemas, para que despertemos y pongamos remedio a tiempo, no cuando sea demasiado tarde. Eso. Y que más tarde lo lean y digan, anda, mira lo que decían en el año 2010, 2011, qué cosas tenían. Y además usted ha utilizado una forma de ver esa sociedad desde fuera, o sea, como si fuera alguien, obviamente, que vive en el exterior del país. Visión que usted ha tenido además durante muchos años, porque durante mucho tiempo ha estado viviendo en Francia y ha estado viviendo en diferentes países de toda la geografía mundial. Sí, y yo me meto en el cuerpo, digamos, en la mente de Lamboni. Claro, porque usted ha estado en esa mente, en el de la persona que está fuera. Que vive en el Golfo de Guinea, muy lejos de aquí. Y cuando lee un artículo y cuando ve en televisión eso, dirá, ¡ay, pero si esta España que yo conocí hace 20, 30 años, cómo ha cambiado! Y antes teníamos mucha seguridad, y ahora vaya inseguridad que tienen en Obamba. ¿Cómo han bajado tanto cuando tenían que haber progresado en libertad? Y no tienen libertad en España ahora. Tienen una poca libertad. Pero la prensa, ojo, que está muy controlada. Ojo, que ahí controlan los teléfonos. Ojo, que ahí controlan una cantidad de cosas. No hay libertad religiosa. Lo están atacando por todas partes, los templos y todo eso. ¿Es que España no ha progresado? ¿Es que ha ido hacia atrás? Cuando hablamos de los progres, y resulta que los progres son regres, porque no hacen más que mirar para atrás. En vez de mirar hacia adelante, hacia el futuro, parece que están mirando hacia atrás, hacia la Segunda República, que